Flores León. Él pertenece a la unidad de fiscalización ciudadana del CERVEL. Don Juan, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Capísima. Nuevamente. Sí. ¿Cómo está Todavía usted? no veo su imagen. Ahí sí. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Gusto saludarla nuevamente. Qué bueno. Usted está encargado de la unidad de fiscalización ciudadana. ¿Qué es? ¿Qué comprende? ¿Cuál es la labor que se realiza allí? Sí, bueno, el encargado es el abogado del servicio electoral. Yo ¿Ya? estoy hoy día, él está atendiendo temas relacionados con sus funciones, así que yo hoy día voy a realizar la labor de poder Perfecto. explicar un poquito las labores que realizamos acá en el servicio electoral. Bueno, conforme a lo dispuesto a la ley 18.556 y reafirmando el compromiso con la participación y fortalecimiento de la democracia, el servicio electoral ha puesto a disposición de la ciudadanía una página, una plataforma web para que la ciudadanía pueda acercarse, informarse y conocer distintas materias relacionadas con la democracia y con los procesos electorales. ¿Ya? Esta página es https://formacionciudadana.cervel.cl. ¿Ya? En esta página nosotros podemos encontrar distintas materias que son de interés público, como por ejemplo, qué es lo que es un plebiscito, qué es lo que es la convención constitucional, cuáles son los procesos eleccionarios, el voto migrante y muchos otros temas de interés público. Y esto está, como Exacto. decíamos, abierto. Ahí estamos mostrando, Ahí están mostrando, Juan, claro. parte de la página Entonces, del CERVEL. ¿Mm? exacto. Entonces, bueno, este está enfocado en 3 dimensiones: ¿Ya? en el estudiante, en el profesor y en la ciudadanía. Hoy día me gustaría más que nada poder conversar un poquito con lo que tiene relación con la ciudadanía, porque las otras 2 dimensiones están enfocadas, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con la formación y herramientas que le entregamos para complementar el trabajo que realiza el profesor en el aula, ¿cierto? Nosotros adicionalmente realizamos un diplomado a los profesores donde le hacemos un trabajo de acompañamiento, donde ellos pueden adquirir distintas materias y conocimientos respecto a lo que es, cómo abordar, ¿cierto?, los temas hoy día que son de contingencia tanto en el ámbito electoral como de la democracia. Bueno, aquí como podemos ver, ¿cierto?, nos explica, hay distintas materias que se pueden abordar dentro para que la ciudadanía las pueda conocer, ¿cierto? Por ejemplo, el plebiscito, ¿cierto?, que habla de qué es lo que es un plebiscito, cuáles son las características, cuándo se solicita, ¿cierto?, cuando se hace la necesidad de poder dirimir, ¿cierto?, algunas diferencias, posturas dentro de una sociedad, ¿cierto? Se establece el plebiscito como un acto democrático para poder dirimir, ¿cierto?, las posturas de una sociedad. ¿Ya? Me llama la atención ahí en esta página, dice voto migrante. Claro. ¿Qué características tiene un voto al que pueden tener derecho los migrantes? Bueno, en la ley establece, ¿cierto?, la Constitución más que nada establece que son ciudadanos aquellos chilenos que cumplen su mayoría de edad, ¿Ya? ¿cierto? ¿18 A partir años? exactamente lo que Bien. establece la Constitución. Asimismo, también establece que los extranjeros con avecindamiento de 5 años, ellos acceden a un derecho ciudadano y pueden participar en los procesos electorales. Entonces, también la Constitución les reconoce a los extranjeros la posibilidad de participar en nuestros procesos electorales, con Y una característica en especial. significa que después de tener estos 5 años, ellos pueden hacer la tramitación para tener una cédula de identidad que les permita entonces participar en el proceso electoral. Exacto, está Ya. reconocido constitucionalmente que los extranjeros, porque hoy día lo enfoca del ámbito migrante, porque a veces uno siente, por eso es importante poder atender estos temas, porque hoy día son contingentes. Entonces nosotros como servicio también le damos a conocer a la ciudadanía cuáles son los derechos que establece la Constitución, tanto para los chilenos, ¿cierto?, cuando adquieren su nacionalidad, como los extranjeros cuando cumplen algún requisito de avecindamiento que lo establece la Constitución y las leyes. En el caso de algunos chilenos están impedidos por diversas razones de sufragio.
¿Se puede dar esta situación también en los migrantes? Si incurren Sí, claro, en alguna de estas faltas, por ejemplo, a los que se exacto, puede incurrir sí, en Chile. claro. Bueno, la ley establece que uno pierde su derecho, porque así lo establece la ley, que uno pierde el derecho cuando tiene pena aflictiva de 3 de 3 o más años, ¿cierto? De condena por algún crimen o delito que cometieron, ¿cierto? Y un juzgado, ¿cierto? Establece una sentencia, porque tampoco es arbitrario. Acá hay un juzgado que emite una sentencia bajo un proceso, ¿cierto? Y emite una sentencia, y al momento de emitir la sentencia, los tribunales informan al servicio electoral para que este ciudadano que pierde su derecho a voto quede registrado en nuestro sistema para que no pueda, durante el periodo que dure su condena, ¿cierto?, no ejercer su derecho a voto. En este caso, también para los jóvenes, la edad es 18 años. Claro, bueno, la Constitución establece que uno adquiere la ciudadanía a partir de los 18 años. Antiguamente en nuestro sistema electoral, ¿cierto?, había un registro donde las personas que querían votar era voluntario y el voto era obligatorio. Entonces aquel ciudadano que quería votar, ¿cierto?, se inscribía en los registros electorales y cuando llegaba el proceso eleccionario era obligación ir a votar. Con nuestro sistema actual, ¿cierto?, ahora la inscripción es automática, el voto es voluntario. A excepción, y eso es súper importante recalcar, a excepción que en este plebiscito de salida el voto es obligatorio, porque así lo establece la modificación constitucional de la ley 21.200 que estableció, ¿cierto?, el plebiscito de entrada, ¿cierto?, que será voluntario, los convencionales constituyentes, y también como salió la prueba en esa instancia, se determinó que en el plebiscito de salida el voto tendría que ser obligatorio. En este proceso en particular, porque la ley establece que el voto es voluntario, pero como esta modificación a la Constitución, que es súper importante recalcar, que hizo la ley 21.200, determinó que el voto de salida en el plebiscito es obligatorio. Pero lo que significa entonces que el voto obligatorio está dado ahora solamente para esta ocasión, para el plebiscito solamente de salida. Para esta ocasión. Si tenemos el próximo año, si tuviéramos, que no vamos a tener porque ya hemos elegido todo, el año pasado nos tocó elegir de todo. Claro. Si viniera otra elección, entonces sería voto voluntario nuevamente, a menos que se determine una situación que cambie la ley. Bueno, muy contingente su pregunta, porque eso es lo que hoy día se está elaborando a nuestra nueva constitución, ¿cierto? Esta nueva constitución que hoy día los convencionales están elaborando, esta propuesta que le tienen que presentar a la ciudadanía para que en el momento que se haga el plebiscito de salida, ¿cierto?, nosotros lo manifestemos con nuestro voto. Dependiendo del resultado de ese proceso, ¿cierto?, se va a realizar si se aprueba esta presentación que nos hacen los constituyentes de una nueva propuesta constitucional, ¿cierto? Ahí van a definirse los nuevos procedimientos electorales, los nuevos cargos que van a existir, los tiempos, pero si llegara a rechazar, se mantiene la Constitución, ¿cierto?, que es lo que hoy día está activa, ¿cierto? Vigente, y frente a ese proceso eleccionario futuros, solamente hasta hoy día tenemos que la inscripción sigue siendo automática y el voto va a ser voluntario. Pero en esta modificación, por eso es importante diferenciar, en esta modificación constitucional se establece que el voto de salida, no así el voto de entrada, ¿cierto?, que fue voluntario, claro, el voto de salida es obligatorio. Y eso está fijado ahora, todavía, digamos, en el mes de septiembre aproximadamente. Probablemente, según la información que nosotros manejamos, porque lo que establece también esta misma modificación a la Constitución, estableció que una vez que el presidente firma el decreto del llamado al plebiscito, tiene 60 días. Ya. Entonces, esto debería ser a partir de julio, que es el día que el fecha término que tiene la convención para poder presentar la propuesta. Entonces estaríamos hablando que el plebiscito de salida tendría que ser en el mes de septiembre. Y si eventualmente los convencionales solicitaran este plazo de 3 meses más para poder entregar el trabajo que están realizando, ¿también debería existir
alguna autorización desde el gobierno, desde el presidente de la República para hacer la modificación e indicar que este plebiscito de salida sería en una nueva fecha? ¿Modificaría solamente la fecha? No, recordemos que todo este proceso plebiscitario o de consulta que se realizó parte desde el estallido social, como se menciona, y en esa instancia se hizo una modificación a la Constitución a través de la Ley 21.200. Esa modificación a la ley estableció, ¿cierto?, el plebiscito de entrada, todos los mecanismos que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Y dentro de esa modificación también están establecidos los plazos, que en primera instancia son 9 meses que tenía la convención, ¿cierto?, para poder redactar esta nueva constitución, y con una única prórroga de 3 meses a partir, ¿cierto?, del mes de julio. Entonces, esa prórroga que ellos están solicitando, ¿cierto?, es la que hoy día creo que ya estamos en el plazo que se está solicitando. Cualquier modificación que se requiera hacer tiene que venir con una modificación constitucional, que parta, ¿cierto?, desde el Senado, en la Cámara de Diputados, que ellos modifiquen esta constitución y puedan generar algún aplazamiento de algún plazo estipulado en esta modificación que estableció la Ley 21.200. Pero todos los plazos están definidos con esta modificación inicial que se hizo la Ley 21.200. Perfecto. No nos vamos a dar ni cuenta cuando tengamos ya la elección cerquita. Está pasando súper rápido el tiempo. Sí, ha avanzado súper rápido. Nosotros, igual como servicio electoral, hoy día también estamos con distintas actividades. De hecho, hoy día estamos realizando, nosotros de martes a viernes realizamos atención en distintas juntas vecinales. ¿Ya? Hoy día martes estamos en la feria que está cerca, la feria itinerante, ¿cierto?, que está en Azolas con Gonzalo Cerda. ¿Ya? Ahí estamos nosotros con un puesto de atención de los colegas que están instalándose ahí para poder hacer actualización de domicilio. Como hoy día, como le acabamos de mencionar, ¿cierto?, como el voto es obligatorio. Claro. Entonces, hoy día lo que nos interesa a nosotros es que la gente actualice su domicilio, porque adicionalmente también se está llevando en marcha una nueva modificación a la ley electoral que establece, ¿cierto?, el acercamiento de los locales de votación al domicilio registrado en el registro electoral. Entonces, como existe esta nueva modificación, adicionalmente nosotros anticipándonos, ¿cierto?, para poder dar una mayor cobertura y poder acercarnos a la ciudadanía, estamos presentándonos en distintos lugares de la ciudad para poder acercar los trámites electorales y los electores puedan actualizar su domicilio. Cuando se puede hacer a través de internet también, me imagino, ¿verdad? Sí, también existe la posibilidad de hacer una actualización de domicilio con la clave única. Uno ingresa a la página del servicio electoral y ahí sale el link donde uno puede hacer el trámite, y con mi clave única yo ingreso y el sistema me muestra cuál es mi domicilio actual. Si yo no estoy en ese domicilio, lo necesito actualizar, hago el proceso de actualización de domicilio. Si ese domicilio ya está actualizado, no es necesario, porque yo ya conozco mi domicilio y es el cual hoy día estoy actualizado en el registro electoral. Ahí ya no habría nada que hacer. Uno ve el domicilio correcto y es preferible cerrar nomás para no cometer algún error. Sí, exacto. La idea es poder consultar, porque lamentablemente hoy día la ley también no permite, ¿cierto?, cuando uno hace la consulta de los datos electorales, la ley nunca estableció la posibilidad de poder conocer nuestro domicilio. Siempre estaba basado, ¿cierto?, en el sistema que se designaba. Por eso la ciudadanía necesitaba mucho esta modificación, porque nosotros como servicio electoral, ¿qué es lo que hacíamos, cierto? Según la circunscripción del elector, era el local de votación en el cual a él le tocaba votar. Entonces, por ejemplo, hablamos en el sector centro, gente que vivía en el sector aquí del Morro de Arica, quizás le tocaba votar en un local que estaba ubicado en Saucache, porque estaba dentro de su circunscripción. Ya, era entonces, mucho más amplio Exacto. Hoy día esto está reduciendo el espacio. Bueno, nosotros técnicamente lo estamos llamando polígono. Nosotros vamos a elaborar un polígono alrededor del local de votación, y las personas que tengan el domicilio dentro de ese polígono van a ser designados a este local más cercano a su domicilio electoral. Es muchísimo más práctico, ¿ah?
Muchísimo mucho más práctico práctico. determinar el terreno y de ahí ver qué es lo que cubre ese polígono, como lo han llamado ustedes, y ver todo lo que queda dentro de esto, tiene derecho a los establecimientos que estén en ese sector. Sí, claro. Bueno, eso fue una demanda de la ciudadanía que nos exigía, ¿cierto?, periódicamente Sí. los procesos electorales, que era un malestar creciente de que cada vez que les tocaba votar, ¿cierto?, el local estaba muy retirado de su domicilio, y les generaba mucha complicidad, mucha dificultad, sobre todo a la gente de la tercera edad, ¿cierto? Nosotros hoy Claro. día La tenemos que forma, entender el que hay. tiempo de traslado, Exacto, la movilidad a veces no es la pagar la misma, ¿cierto? movilización también Hay un costo sí, adicional también que quizás perjudicaba, ¿cierto?, la participación ciudadana en los distintos procesos. Entonces, esta modificación lo que busca es, y ese es el trabajo que hoy día para nosotros es un desafío, lograr, ¿cierto?, que la mayor cantidad de ciudadanos o electores en este caso puedan actualizar su domicilio electoral para que cuando se designe este local según su domicilio, sea el más cercano posible al domicilio registrado en nuestro registro electoral. Juan, a medida que se vayan aprobando ciertas cosas en esta preparación de la nueva Constitución, ¿eso está ya o va a ir quedando reflejado en la página como para que el usuario común y corriente supiera qué cosas se han aprobado, por ejemplo, y llegue el momento de votar y tengamos la película más clara? Porque yo le aseguro que va a llegar el momento del plebiscito y la gente a lo mejor va a ir a votar porque va a tener que cumplir, pero muchos no van a tener idea qué dice la nueva Constitución. Sí, bueno, ese es un desafío importante que tiene la misma convención en determinar, ¿cierto?, a través de distintos canales, poder comunicar. Una cosa es lograr comunicar y también lograr entender lo que ellos plantean, ¿cierto?, en la redacción de esta nueva constitución. Entonces requiere también un compromiso de cada uno de nosotros de poder buscar los distintos mecanismos. Nosotros como servicio quizás le vamos a estar enfocados principalmente en la elaboración de todo lo que tiene que ver con el proceso plebiscitario. Entonces nuestras fuerzas van a estar enfocadas en lo que es local de votación, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el material electoral. Tenemos distintas labores para dar, ¿cierto?, el cumplimiento a lo que establece la Constitución y las leyes respecto al servicio electoral, pero seguramente van a existir distintos canales. Quizás este mismo canal de formación ciudadana va a mantener alguna forma de poder sociabilizar y dar a conocer a la comunidad cuáles son los alcances que trae esta nueva constitución o esta propuesta, ¿cierto? Y poder buscar distintos mecanismos para poder informar a la ciudadanía qué es lo que va a votar y cómo va a votar. Claro. De eso se trata, saber qué es lo que estamos haciendo. No simplemente Exacto. cumpliendo porque va a ser una votación obligatoria. Exacto, sí. Exactamente. Bueno, lo más importante es cumplir nuestro derecho, ¿cierto? Que no está, porque aquí cuando nosotros, ¿cierto? Tenemos que hacer valer nuestro derecho y poder manifestar, ¿cierto?, con conocimiento. Por eso lo que busca Formación Ciudadana es informar a la ciudadanía con todo lo que tiene que ver con los ámbitos de la democracia y los procesos electorales, pero en este punto en particular, como todavía están en una elaboración, ¿cierto?, yo creo que vamos a buscar distintos mecanismos comunicacionales para poder colaborar, ¿cierto?, para que la ciudadanía conozca cuál es el plebiscito y pueda buscar, ¿cierto?, seguramente con distintos canales de comunicación, va a haber la misma apoyo que hace la prensa, ¿cierto?, de poder informar a la ciudadanía. Quizás van a ser los distintos mecanismos disponibles para que el elector, una vez que vaya a votar, vaya ya con información, ¿cierto?, y sepa si es que lo representa o no lo representa esta nueva propuesta constitucional que sale desde la convención. Juan, como esta va a ser una elección con voto obligatorio, ¿hay alguna situación en que el votante pueda eximirse de ir a votar y si no está en condiciones por esa razón que está incluida allí, debe manifestarlo antes de la elección? Bueno, lo que establece la ley es que para poder justificar la ausencia en este proceso, principalmente es estar
a más de 200 kilómetros del local de votación, es lo primero. ¿Qué es lo que establece la ley también? Que yo voy a tener que demostrar frente al juzgado de policía local, porque antes no se puede hacer, porque va a ser una vez posterior al proceso, no antes. Ya. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un padrón electoral que es parte del proceso, ese padrón queda registrado a las personas que participaron y a través de la Junta Electoral, ¿cierto? Las personas que no fueron a votar, se hace la notificación al juzgado de policía local y el policía local hace la notificación a los distintos electores y ellos ahí en esa instancia, cuando son citados, al juzgado de policía local tienen que demostrar, ¿cierto?, las distintas causas por qué no pudieron asistir a esta obligación de ir a votar. Pero es posterior. ¿Entre esas causas hay alguna, no sé, por ejemplo, un límite de edad que conlleva menor movilidad, por ejemplo? En algunos casos no solamente menor movilidad, sino que un entendimiento más complicado. Sí, recordemos que estamos hablando de... sí, es muy interesante su pregunta porque, como le digo, lo que establece la ley es que yo tengo que demostrar por qué no fui. ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Cierto? Con algún documento médico que establezca que yo estuve ese día, por ejemplo, estuve con licencia médica quizás. Es un documento válido a la justicia para ellos poder determinar. También acá se usa mucho el criterio, tampoco es tratar de hacer una persecución a aquellos que no vayan a votar. Acá el juzgado de policía local recibe toda la evidencia que le presenta al elector y utiliza el criterio que utiliza para cualquier situación que ellos tienen que dirimir. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo estoy cuidando a mi mamá o un hijo o lo que sea, o en cualquier condición que yo esté, lo único que tengo que hacer es demostrar esa condición en la cual yo estoy, ¿cierto?, manifestando. No solamente de forma verbal, sino que tengo algún documento que me permita acreditar. Tengo que demostrarlo, claro. Exacto, porque por ejemplo, si estoy a más de 200, antiguamente nosotros utilizamos mucho, ¿se acuerda que teníamos que ir a la comisaría y registramos ahí en la comisaría que estábamos a más de 200 kilómetros? Uh-huh. Hoy día no lo establece así la ley, no está establecido que se debe hacer esa constancia, pero sí yo puedo demostrar con un pasaje quizás, ¿cierto? Cuando sea citado, demostrar que estuve en ese proceso en particular en otra ciudad a más de 200 kilómetros que no me prohibía o me limitaba a poder ejercer mi derecho a voto porque estaba a más de 200 kilómetros. Igual si estaba en una condición de salud también que me impide, ¿cierto?, poder ejercer mi derecho y esta obligación, lo debo demostrar con algún documento que acredite lo que yo estoy verbalizando frente al juez de policía local. Ya, eso incluye también, por ejemplo, con una cédula de identidad, por ejemplo, la ausencia de un adulto mayor con escasa movilidad. Sí, todo es demostrable, todo uno puede demostrar. Pero generalmente, claro, ahí, la gente, uno a veces se sorprende, porque la gente de la tercera edad, con la más tenga problemas de movilidad, es la más respetuosa y es la que... Más responsable. Es la más responsable y porque entienden la importancia de su derecho, de poder manifestarse, ¿cierto? Entienden que es la ocasión para yo poder manifestar mi opinión respecto a una situación que me afecta directamente como ciudadano. Entonces, ellos generalmente se desplazan con todas las dificultades que les genera. En algunos espacios nosotros, ¿cierto?, tenemos personal de apoyo, el personal en este caso, los facilitadores quizás, que ayudan mucho en ayudar a las personas a poder movilizarse, desplazarse dentro del local de votación. También se habla, ¿cierto? El presidente tiene la facultad de poder autorizar a la persona de votar antes por la fila, ¿cierto? Claro. Entendiendo que tiene una dificultad de movilidad, que no puede estar mucho tiempo ahí esperando que le toque votar. Entonces, existe esa posibilidad. Ahora, como le digo, si tiene alguna condición que ya le limita físicamente de poder desplazarse y movilizarse, ya debe tener algún antecedente médico que lo respalde. Exacto. Entonces, ese antecedente médico lo deben presentar cuando sean citados al juzgado de policía local. Bueno, lo que hay que hacer entonces es ingresar a la página, ver, revisar si acaso el domicilio que está registrado allí es el que tenemos actualmente, porque a veces uno se va cambiando de casa. Y hacer la modificación. Si el domicilio que ahí aparece no es el que tenemos hoy día, hacer la modificación.
Si aparece el mismo domicilio, dejémoslo hasta ahí nomás, cerremos la página y no tratemos de hacer nada porque podemos hacer algo contrario, ¿no es cierto? Así es que lo importante es, primero, el domicilio, tener un domicilio activo para que podamos tener un lugar de sufragio que quede muchísimo más cercano al domicilio que nosotros tenemos registrado. Y segundo, por supuesto, cumplir con esta situación, con esta elección que lamentablemente ha tenido que hacerse obligatoria porque no hemos respondido a este deber y derecho al mismo tiempo que tenemos de sufragar cuando sí suceda, cuando haya una elección que tiene que ser una elección democrática en la que todos tenemos que participar. Sí, de todas maneras, y nosotros como servicio electoral siempre estamos dispuestos a poder entregar toda la información disponible, para nosotros es una labor fundamental, ¿cierto? Que el elector llegue al local de votación, esté dispuesta a su mesa, ¿cierto? Para poder votar. Por eso para nosotros es súper importante que cada uno cumpla un rol fundamental dentro de este proceso, por ejemplo, los vocales de mesa. Los vocales de mesa generalmente, ¿cierto? Hay un rechazo a cumplir esta obligación. Claro. Y no se entiende que si yo no cumple con esta obligación, genero problemas a las personas que están yendo a votar. Va a retrasar todo el proceso. Y afecto, y como habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Los primeros que llegan son la gente de la tercera edad. Nos pasa mucho a nosotros que estamos en los locales de votación y hay unas mesas que no se han logrado instalar porque los vocales no se presentan, y ahí el delegado, ¿cierto?, tiene que buscar cómo poder cubrir ese vocal. La ley también lo faculta para designar, ¿cierto?, a las personas que están en el local, pero generalmente en la mañana tempranito son todos personas de la tercera edad que el delegado no los puede designar. Entonces es súper importante que cada uno de los ciudadanos cumpla su rol, que es fundamental, ¿cierto?, para el buen funcionamiento de nuestros procesos, en este caso plebiscitarios. Así es. Bueno, le queremos agradecer el tiempo que nos dispensó don Juan Flores León, de la Unidad de Fiscalizaciones de CERVEL, de acá de nuestra ciudad, porque ha sido bastante clarita las explicaciones que nos ha entregado Juan, muy fáciles de entender, así que esperamos que la ciudadanía haya aprendido un poquitito más, porque nunca lo sabemos todo, siempre hay algo que se puede aprender cuando vamos conociendo cosas que por lo demás van cambiando, como este caso sí, que la elección era voluntaria y en esta ocasión es con voto obligatorio. Sí, tenemos una responsabilidad todos, ¿cierto? Y ojalá la gente se pueda, como dijo usted, es súper importante que se pueda informar. Ojalá nosotros también busquemos la forma de poder complementar esa información, poder buscar canales de comunicación. Para nosotros también es un desafío, también porque los plazos son más acotados, tenemos mucho menos tiempo para poder elaborar este proceso. La ley establece que son 140 días antes de los procesos electorales y plebiscitarios, pero en este caso en particular, la modificación de la Constitución estableció que eran 60 días después de firmado el decreto presidencial. Entonces estamos con los tiempos muy limitados. Entonces, de hecho, hoy día estamos también viendo todo lo que tiene que ver con los locales de votación, estamos trabajando en toda esa etapa para que sea un proceso impecable como siempre ha sido y que la ciudadanía pueda cumplir, ¿cierto?, su derecho a sufragio. Así es. Bueno, así que muchas gracias por el espacio. Que no haya mucha gente a última hora. A última hora, porque esto va a obligar a hacer alguna transformación ahí para que las cosas resulten bien. Gracias, don Juan, que esté muy bien. Nuestro saludo, por supuesto, también a Juan Carlos, que ha tenido también muy buena voluntad, a Valeria y a la señora Norma. Muchas gracias, en su nombre. Que esté muy bien. Adiós. Vamos a estar nuevamente en alguna ocasión abordando otro tema que dice en relación con esta educación cívica que nos sacaron un día abruptamente y que nos dejaron más ignorantes que antes. Por eso que queremos seguir enseñándole a la gente cosas con ustedes mismos. Gracias, que esté muy bien. Son las 12 horas con 2 minutos. Llegó el momento de despedir la jornada del día de hoy.